Dios me lo bendiga, amado hermano. Estamos agradecidos con el Señor por estar una vez más en su programa Escudriñando la Verdad, Foro de Maestros. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí reunidos. Antes de comenzar el programa, quiero decirle que estamos en Facebook y en YouTube y dar algunos saludos a algunos hermanos que nos han escrito desde Cuba, desde Argentina, desde Ecuador. Ahí están pendientes del programa de Guatemala, amén, y de muchos países de Centroamérica y de México, igual manera, bueno, de todas áreas. Gracias, Señor, hemos tenido esa bendición de que usted esté pendiente de este programa en su canal de Evangelovisión, y sobre todo recordando que es un programa de enseñanzas, amén. No es un programa que es muy usual que se vea en las redes sociales, ya que usualmente hay otros tipos de programas, pero este programa es directamente y coordinadamente enseñanzas, amén. Pura palabra del Señor, debatida, amén, y expuesta, amén, para el servicio de aquellos hombres que no tienen la oportunidad de ir a un instituto bíblico o quizás no han tenido la oportunidad de ir a un seminario, pero ahora en las redes sociales vamos a usarlas de una buena manera, amén. Así que vamos a dar inicio y vamos a presentar a nuestros panelistas, amén. Hermano Girón. Amén, Dios los bendiga. Buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentre en el mundo. Esperamos que en este momento pues seamos edificados. Dios ha apartado este tiempo para que nosotros estemos aquí en este lugar compartiendo su palabra. Yo sé que es de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que atentos y vamos a ser bendecidos. Dios los bendiga. Amén. Bueno, a ver. Amén. Dios me les bendiga, ¿verdad? Gracias nuevamente por esta oportunidad grande que nos da el Señor de compartir, ¿verdad? Estas enseñanzas con cada uno de ustedes. Esperando, ¿verdad?, que juntos sigamos aprendiendo, ¿verdad?, en esto tan amplio y tan bueno y tan bonito que son las Escrituras y estas cosas tan bellas que nos dejó el Señor. Así que, hermanos, ¿verdad?, esperamos, ¿verdad?, que estemos atentos y podamos aprender. A mi hermano Carlos. Amén, gloria al Señor. Siempre agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de estar en este lugar, poder compartir con ustedes, siendo de bendición para nosotros mismos, esperando que sea de bendición para usted y que esté atento a las enseñanzas. Esa es una gran bendición y quiere decir que Dios se está preparando para un propósito específico, porque Dios, ese es el propósito de Dios, preparar a sus siervos, los vasos, para darles el uso necesario para el cual Él los ha predestinado. Amén. Amén. Amén, hermano. Entonces vamos a entrar en materia. Estamos tocando el tema de la profecía, la interpretación de la profecía. Hemos tenido dos programas anteriores. En esta ocasión vamos a hablar un poquito más y darle la conclusión a lo que es la profecía. Si usted no ha tenido la oportunidad de ver los programas anteriores, pues vaya, y ahí están grabados, así que tiene la oportunidad también de enviar los enlaces a sus familiares, a sus hermanos, amén, o a sus conocidos, y así usted podrá llevar el mensaje del Señor y llegar hasta los confines de la tierra, amén. Así, hermano Carlos, entonces comenzamos con usted, hermano Carlos. Comenzamos con la interpretación en la cristología, Cristo, en la profecía. ¿Cómo tiene o cómo podemos entender que Cristo es de ayer, hoy y para siempre? Es que uno de los puntos importantes, hermano, que nosotros debemos de entender es que la Biblia es cristocéntrica, todo está basado en Cristo. El tema principal es Cristo. El tema principal en la Biblia es Cristo, y esto es lo que muchas personas no entienden. Diferentes religiones ha sido el gran debate, porque Cristo dijo que Él era la piedra de tropiezo. Amén. Y la piedra que habían desechado los edificadores. ¿Qué quiere decir? Que si usted desecha la piedra principal para edificar algo, usted está edificando en la arena, no está haciendo nada. Entonces Él dice que Él es la piedra angular y que Él es la base. Entonces por eso fue que le dijo a Pedro, cuando Pedro hizo la revelación de quién era Él, el Señor le hace una aseveración, o sea, asegura algo. Cuando le dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice, tú eres Pedro, y te digo que sobre esta verdad que tú dijiste se edificaré mi iglesia. Entonces Él es la piedra angular, o sea, Él es el punto principal en la Biblia. Y cuando nosotros estudiamos la Escritura, hermano, nos damos cuenta de que cuando nosotros vemos que
que Moisés habló con Dios cara a cara y todos los hombres de Dios que hablaron con Dios fue a través de su Hijo, y por eso es que nosotros lo podemos ver en Hebreos 1:3, nosotros podemos ver que Él es resplandor de la gloria de Dios. Lo mismo Colosenses 1:15 le está diciendo a usted de que Dios se ha revelado por medio de su Hijo, y ese es el método que Dios decidió revelarse a través de su Hijo. Entonces la Biblia está cargada de textos bíblicos referente a Cristo. O sea, todo lo que nosotros vemos en la Escritura es un reflejo, tipologías, nosotros podemos ver en toda la profecía va dirigida hacia Cristo. Por eso es que Pablo dice en el Nuevo Testamento, que dice que todo lo que nosotros mirábamos en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Sombra era algo que no tenía forma, una sombra no tiene una forma definida, pero en sí lo que había de venir sí era Cristo. Entonces, todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hermano, es profecía que va hacia Cristo, y es por eso que nosotros debemos de entender las profecías. Más de 300 profecías literalmente en la Escritura se cumplieron con el nacimiento del Cordero de Dios. Amén. Por eso es que nosotros debemos de entender la profecía en cuanto a Cristo, y casi la mayoría en su totalidad están relacionadas con Cristo, porque Él es el que trae el juicio. En la segunda venida Él es el que trae el juicio, porque la Biblia dice de que no viene sin relación al pecado, sino que trae la paga para cada uno. Entonces todo está relacionado con Cristo, y por eso es que nosotros podemos ver que todo, cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros debemos de leerlo entendiendo de que Cristo es todo. Por ejemplo, Juan dice en el capítulo 1, dice que Él es el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. O sea, está hablando. Entonces, cuando usted oye, entonces usted se da una idea y dice, cuando el Señor dijo, hágase la luz, entonces pronunció la palabra. ¿La palabra quién es? Es Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos a la Trinidad trabajando en acción ahí, cuando el Señor dijo, hágase la luz, entonces es Cristo. Cristo es la palabra, porque cuando nosotros vemos la Biblia, esto es lo que muchos no entienden, que cuando nosotros leemos la Biblia, es Cristo hablándonos a nosotros, porque Él es la palabra, y la palabra se encarnó, la palabra se humanó. Y toda esta profecía, nosotros podemos encontrar la Biblia cargada de profecías en cuanto a Cristo. Por ahí está, hay quienes dicen el protoevangelio, Génesis 3:15. No comulgo mucho con esta idea yo de protoevangelio, sino que está hablando de algo que Dios ya había determinado desde antes de la creación, cuando Dios sabía que nosotros íbamos a caer en desobediencia. Digo nosotros porque todos los seres humanos debemos de meternos ahí, amén, hermano, porque todos somos partícipes de una naturaleza pecaminosa, y todos pecamos, ¿no? O sea, desde aquí no hay nadie que diga yo soy santo y yo soy mejor que todos, no teniendo mayor estima de sí mismo que la que debe tener, dice la palabra, y no viendo a nadie por debajo de los hombros, porque todos somos iguales delante de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que la primera profecía mesiánica, Génesis 3:15, nosotros vemos de que desde ahí nosotros podemos ver ya una prefiguración de lo que era Cristo en la Escritura. Cuando entra la muerte al mundo, cuando el Señor tiene que traer pieles para el ser humano, ya hay una prefiguración de Cristo ahí también. O sea, en las fiestas, hermano, mucha gente no entiende a veces las fiestas judías, y por eso es que a mí me llama poderosamente la atención. Hay cristianos que hoy en día andan celebrando las fiestas judías, es decir, que andan celebrando a Cristo por pedazos, ¿verdad? Porque esa es la verdadera interpretación. Una prefiguración de Cristo. Entonces, nosotros podemos ver que cuando el cristiano anda celebrando el Yom Kippur y todas estas fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, todo esto era Todavía celebran las sombras. Todavía, o sea, pero a lo que me refiero es que todas estas figuras que nosotros vemos en el Antiguo Testamento eran en cierto sentido profético, hermano, hacia Cristo. Correcto. Todo era ligado a Cristo. Todo estaba ligado a Cristo. Nosotros podemos ver que todas las fiestas que Israel celebraba eran parte de lo que había de venir. Entonces nosotros no podemos estar celebrando a Cristo en cierto sentido en pedazos, porque Él ya fue, o sea, Él ya vino. O sea, nosotros no podemos estar celebrando fiestas o ritualismo en los cuales que fueron las que vino a abolir el Señor, ¿verdad? El ritualismo. Entonces, porque Él ya vino. Y ahí es cuando nosotros debemos de ver que si Él ya vino, nosotros no podemos estar celebrando si es fiesta solo porque nos queremos congraciar con los judíos, porque ese es el problema, que muchos pastores o muchos líderes eclesiásticos se quieren consagrar y decir, nosotros sí oramos por Israel, estamos por el lado de Israel, pero no entienden que están obrando mal o actuando mal en ese sentido. Y cuando van a Israel se bautizan de vuelta.
porque es la tierra santa, dice. Entonces, imagínense, es decir que el error radica en que a veces no sabemos interpretar la escritura, y la Biblia está llena en cuanto a la profecía, en cuanto a Cristo. Cuando nosotros vemos de que en el libro de Primera de Pedro 1, 10, 11, nosotros entendemos de que la Biblia está hablando de que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, la gloria que vendría tras ellos. Está hablando en cuanto a todo, está relacionado con Cristo. Por eso cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, Jesús le dice a Juan: yo soy el que era y el que ha de venir, el alfa y la omega. O sea, todo en la Biblia está relacionado con Cristo. Y si nosotros nos vamos a la interpretación históricamente hablando, nosotros vamos a entender que el trasfondo histórico, todos los profetas hablaron. Por eso les decía yo, más de 300 profecías cumplidas en Cristo. Nosotros vamos a Isaías 53, Isaías 56. Nosotros podemos ver que todas esas profecías, en su mayoría, se cumplieron literalmente al pie de la letra. Y es por eso que cuando dice un hijo nos es dado, el profeta lo vio como que estaba en el momento exacto, aunque era para tiempo más adelante, y sí se dio. Cuando dice de Belén, que en Belén iba a nacer el profeta, cuando dice que el profeta dijo que en Belén iba a nacer, cuando dijo que de Egipto lo había llamado, cuando lo quería matar Herodes, el Señor por medio de un ángel manda al Señor a Egipto, después lo manda a llamar para que se cumpliera la profecía también: de Egipto llamé a mi hijo. Y nosotros podemos ver que históricamente, hermano, la profecía se cumplieron literalmente al pie de la letra en cuanto a Cristo. Por eso es que nosotros debemos de entender que cuando nosotros Cristo se reveló en la escritura, aún como el ángel de Jehová, todos los grandes siervos de Dios hablaron con Cristo aún antes de su encarnación. Era Cristo el ángel de Jehová, fue revelado, Cristo fue revelado, más bien dicho, Dios fue revelado a través de Cristo. Por eso es que uno de los apóstoles le dijo: Señor, muéstranos al Padre, porque queremos saber cómo es, porque tú lo has visto. Entonces Jesús les dijo: ¿cuánto tiempo han estado ustedes conmigo y todavía no le han podido ver? Porque Él es el resplandor y la imagen de Dios. Entonces Dios decidió revelarse a través de su Hijo, y Dios decide revelarse a través de su Hijo. Y es por eso que para nosotros poder interpretar la profecía según Cristo, debemos entender que todo está en el reloj de Dios, está basado en todo lo que es Cristo en la Escritura. Por eso es que la Biblia es cristocéntrica. Desde que nosotros empezamos a leer la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted solo va a encontrar a Cristo en toda la Escritura. En todos los libros usted va a encontrar una prefiguración de Cristo para poder interpretar bien la Escritura. Cuando llegamos al tiempo neotestamentario, es decir, en la transición de Cristo para lo que era el Nuevo Testamento, usted siempre va a encontrar todo plasmado en cuanto a Cristo. Por eso es que Pablo perseguía a los cristianos, dice, pero de repente se topó con Jesús, y tuvo que ver a Jesús resucitado, y nosotros podemos ver el cambio que hace en cuanto a que él comprende hasta ahí. Entonces Pablo entiende de que la Biblia todo el Antiguo Testamento estaba basado en Cristo. Él no lo había entendido de esa manera, porque él lo había entendido de una manera errada en cuanto a Jehová, pero no había entendido que Jehová había decidido revelarse a través de su Hijo. Entonces, hermano, estamos diciendo de que estos judíos, por ejemplo, Pablo, Gamaliel, no entendía realmente lo que estaba pegando el hermano Girón la vez pasada sobre figuras y sobre símbolos, porque todo el Antiguo Testamento estaba plasmado, ¿verdad?, con la figura de Cristo, y el símbolo de Cristo. Incluso cuando nosotros vemos el arca del pacto, está simbolizado Cristo ahí. Entonces, si vemos que hay un problema ahí, porque ellos estaban esperando el Mesías, ¿verdad? Estaban esperando el Mesías, pero no tenían esa iluminación que solo el Espíritu Santo da. Claro, algunos sí la tuvieron, porque por ejemplo como David sí tuvo el ejemplo claro, porque dijo que me falta todo menos tu Santo Espíritu. Había tenido un entendimiento él de quién era, de cómo iba a obrar el Señor. O sea, había tenido cierta iluminación a través del Espíritu, porque acuérdese de que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía, tomaba a una persona para el propósito por el cual era, para inspirarlo, para escribir la palabra, y después lo dejaba. Entonces, pero porque el pecado no le permitía estar ahí. No le permitía convivir con él. Y muchas veces por eso entra la palabra éxtasis. Porque en éxtasis Dios tenía que noquear sus sentimientos y su raciocinio para poder entrar en él. Para poder traer el mensaje que dar y irse. ¿Por qué? Porque es santo, Dios es santo. 3 veces santo, y no puede habitar en algo inmundo. Hermano, yo estaba observando en cierto estudio
donde Jesucristo, Dios en sí, preparó un programa. Y cuando preparó ese programa para tener una relación con la humanidad, empezó a correr el tiempo para nosotros. Para Dios nunca corre el tiempo, Dios es eterno. Pero en ese programa que Dios prepara, le pone tiempos. Sí. Y todo el programa corre según el tiempo, pero dentro de ese programa, ya de antemano, Dios tenía puesto el evento de la salvación de la humanidad antes que comenzara la humanidad. Es que eso es lo que la mayoría no entiende, hermano, que nosotros ponemos a Dios en el tiempo, y ahí es uno de los errores que nosotros cometemos, porque eternidad y eternidad, entonces entre pasado y futuro, como usted lo quiera tomar, en el tiempo, o sea, el tiempo está válido para nosotros, Amén. pero no para Dios. No para Dios. Entonces, ¿cómo Dios sabe lo que va a suceder? Porque como Él lo diseñó, entonces Él ya sabe de dónde van a haber las fallas, pero Él ya tiene el final ya listo, cómo va a terminar todo. Y esto es lo que hay que tratar de entender, que como Dios sabe lo que nosotros... El problema es que por eso es que hay gente que dice que nosotros no tenemos libre albedrío, porque dice, si Dios ya sabe que yo voy a hacer un vaso de deshonra, ¿para que me esfuerzo en ser bueno? Entonces es decir que nosotros no podemos culpar a Dios por la decisión que nosotros tomemos. O sea, el que Dios sepa lo que yo voy a determinar, no voy a culpar a Dios por la decisión que yo voy a tomar. Entonces, el tiempo que nosotros estamos entre tiempo y tiempo, la era del ser humano, entonces nosotros, de aquí es donde nosotros tenemos la decisión a dónde queremos ir, porque mientras estamos en vida es que nosotros tomamos la decisión dónde queremos pasar la eternidad, en el infierno o en el cielo. Entonces, pero no podemos culpar a Dios nosotros solo porque Él ya sabe lo que la decisión que nosotros vamos a tomar, pero Dios nos ha dado el libre albedrío a nosotros. Lo mismo le dijo a Caín, mira, el pecado está a la puerta, hijo, le dijo, y si vos dejas la puerta abierta, el pecado se va a enseñorear de ti y te va a acabar. Entonces el pecado está ahí siempre. Y lo hizo. Y lo hizo. Pero, o sea, a eso me refiero, de que ahí depende de nosotros la libertad que nosotros le demos al pecado. Pero entonces cuando nosotros vemos, usted ve en la Biblia, la gente, y eso fue lo que fallaron, como usted dice, los israelitas, en el sentido de que esperaban un Mesías, pero ellos esperaban garrotes, esperaban que trajera garrotes para liberarlos del yugo, pero no entendieron de que primero tenía que liberar el corazón para poder actuar después físicamente, porque es imposible que una persona actúe físicamente y después actúe espiritualmente hablando. Usted no ve a las personas portarse bien y después convertirse al Señor. Primero se convierten al Señor para después actuar bien. Porque no es por obras que nosotros vamos a llegar al cielo. No, es que no es nadie, tampoco puede tener esa fuerza de voluntad, hermano, para poder cambiar. Vaya, si nosotros nos preguntamos cómo fue nuestro testimonio, cambiar usted solo no pudo. Tuvo que buscar ayuda. El deseo está. Correcto. Entonces, por eso llega al punto, hermano, que uno se arrepiente. Si estoy haciendo algo mal, tengo que cambiar. Pero ¿cuánto tiempo dura para eso? No dura. Sí, por ejemplo, yo siempre vuelve de vuelta a caer y vuelve a caer. A la ley del pecado que opera en la carne de uno. Por eso yo soy bien poco para dar testimonios personales, hermano, porque para mí eso es subjetivo. Porque lo que Dios hace conmigo no lo va a hacer con él, no lo va a hacer con usted, no lo va a hacer con usted. Dios actúa de diferente manera con todos. Por ejemplo, con mi persona, antes de convertirme yo al Señor, yo tenía muchos vicios arraigados y uno de ellos era el fumar, hermano. Yo había intentado dejar de fumar por mucho tiempo. Y a mí ya me habían invitado a la iglesia. Yo ya iba a la iglesia con mi esposa cuando andábamos de novio. Yo iba a la iglesia, pero usted sabe, era un hijo del diablo yendo a la iglesia. Entonces, pero había algo dentro de mí que me estaba impulsando a dejar primero el vicio de tomar y de fumar antes de poder convertirme al Señor. Pero por eso le digo, es subjetivo, ¿verdad? Porque Dios trabaja diferente, Dios sabe cómo va a obrar, Dios sabe cómo va a obrar en cada uno de nosotros. Entonces, conmigo fue diferente porque Dios me iba preparando, porque sabía que no iba a aceptar al Señor y no iba a ser capaz de dejar esos vicios que estaban bien arraigados en mi vida, sino que como yo ya estaba yendo a la iglesia, la palabra estaba empezando a entrar en mí. O sea, la palabra estaba empezando a cobrar vida en mi vida. Entonces empecé yo, y ya cuando yo dejé todos estos vicios, entonces acepté al Señor, pero Dios ya me iba preparando de cierta manera. Pero lo que Dios hace es, primero, si yo no hubiese ido a la iglesia, si yo no hubiese escuchado la palabra, yo no creo que hubiese tenido la capacidad de poder alejarme yo del pecado, hermano. Entonces, en ese sentido, por eso es que cuando nosotros vemos que la Biblia, en cuanto a profecías, es de Cristo, Dios
dejó de antemano, como dice el hermano, ya tenía el programa el Señor de cómo iba a actuar, cómo iba a obrar. Mire, en Génesis, por ejemplo, yo he estudiado esto y le he dado vuelta a este punto. El tema principal de la Biblia es Génesis 3:15. Cristo. Ahí, es que porque es la primera profecía. Y después, dada por Dios. a partir de ella es que se desglosan las demás profecías. Ahora, antes de eso, hermano, antes de esto, Dios es justo. En lo personal, y es una teoría, en lo personal, creo que no fue suficiente para Dios hacerle justicia a los ángeles, solamente sacarlos del cielo, lanzarlos del cielo. Porque habían habían otros seres ahí viendo esta acción. O sea, fuiste lanzado. ¿Y ahora qué? O sea, nosotros nos quedamos acá, ¿verdad? Y te amamos a ti por amor, Dios. Por eso nos quedamos, porque no nos fuimos con Satanás. Ahora, el plan de Dios ahí entra, porque estos ángeles iban a estar así, en el limbo todo el tiempo. Y al final, ¿y cuál es el final de los ángeles? El lago de fuego. Pero ¿cómo le va a llevar usted al lago de fuego si él ya lo mandó? Ahora, tenía que hacerle justicia a quiénes. A los ángeles que quedaron allá. A los que no abandonaron su morada. Correcto. Entonces Dios forma al hombre sabiendo que estos ángeles iban a influir en la humanidad. Pero ya le da al antemano un plan de redención. O sea, yo mismo voy a darme a conocer a esos ángeles y voy a enseñarles a esos ángeles que tengo acá que yo soy más poderoso que estos mismos. Y por eso es que Dios decide actuar por medio de hombres. Por eso es que mucha gente se pregunta, si Dios es poderoso, ¿por qué no actúa y borra toda la maldad? Porque Dios le está demostrando a estos ángeles que cayeron en desgracia, les dijo, con lo poquito les voy a demostrar que se puede hacer mucho. Y entonces con el ser humano decidió actuar con los seres humanos, pero a la misma manera de ellos. Por eso es que Dios tomó forma de hombre, para actuar según la forma del hombre y darnos la redención aún en la misma forma del hombre. Entonces, para avergonzar a aquellos, por eso es que ¿cuál es tanto el odio de los ángeles caídos hacia el ser humano? Porque ellos una vez nomás tentaron tablita y Dios los castigó. Es por el estado que porque ellos lo vieron. Porque no tiene redención. Porque entonces ellos sí estuvieron ahí, sí. Y nosotros no lo hemos visto, nosotros por fe estamos actuando. Entonces, por eso es que nosotros caemos una vez, 2 veces, 3 veces, y tenemos gracia para con el Señor todavía. Misericordia. Y misericordia, o sea, la gracia del Señor es para con nosotros porque es un amor inmerecido. Entonces, nosotros nos acercamos a Él por eso, en esa gracia. Y ellos no. Si ellos utilizamos el arrepentimiento también. Claro, pues no tiene que ir acompañado, porque el reino de los cielos se ha acercado, pero ¿cuál es la forma de acercarnos a ese reino? Arrepentimiento y convertimiento, no convencimiento. Y eso es lo que hay hoy en día. La gente está convencida que existe el Señor, pero no convertida. Convertida es ya no practicar, porque el problema es que hay cristianos que cometen un error, lo vuelven a cometer otra vez, lo vuelven a cometer otra vez. Yo tengo mis dudas que sea cristiano, porque entonces ese está convencido, no convertido. Nosotros vemos la vida de David. David pecó con Betsabé, pero no se vuelve a escuchar el mismo pecado con David. O sea, ese sí ese estaba convertido, porque ese se arrepentía genuinamente de su pecado y no volvía a caer en esa misma transgresión, que sería la pauta que nosotros deberíamos de seguir. Si cometimos un pecado, ya no volver a caminar o transitar ese mismo camino, sino que apartarnos. Sí. Es decir, el caso de David, no de esa forma con otra mujer, porque como... Claro. No, me refiero en el aspecto del pecar con una mujer casada. Sí. Y después todavía... Un poquito de aclaración. Porque... Sí. No, porque te lo pueden malinterpretar, es cierto, sí. No, pero hablo en el sentido de que él agarró a una mujer que estaba casada, literalmente. Sí, y después la mandó a bañarse para purificarse, como si con bañarse se acaba todo. Amén. Es interesante, hermano, ver las caídas de muchas personas, pero Cristo siempre estuvo ahí. Ahí estaba presente. Cristo siempre estuvo ahí, porque incluso fíjese que usted hablando de estas profecías, siempre que usted analiza las profecías de los salmos, por ejemplo, David, vamos ya con David. En el Salmo 21, Salmo 22, David comienza con una oración a Dios. Y en esa misma oración entra en un éxtasis y comienza a dar profecías de Cristo. En el Salmo 91 igual. En todos los salmos de David algunas entran con alabanza, pero parece que en esa oración, cuando comienza, como que entra un éxtasis, o sea, entra Dios entra en un trance con Dios. O sea, Dios entra en él y comienza a profetizar de Cristo. Sí. En la mayoría. Y usted ve la mayoría de profecías que dan los salmos son hechas por David. Pero ¿en qué estado iba David? Iba de arrepentimiento y de convencimiento. Y Señor, ¿qué hago?
ayúdame. Y siempre aparece esa figura, Cristo, en sus oraciones. Qué hermoso sería, hermano, que nosotros pudiéramos orar de esa forma. O sea, derramarnos ante Dios y que Dios nos diga cómo actuar. Y en esa oración siempre aparece, porque hay que ver el sentido de los tiempos. En ese tiempo, ¿qué necesitaba David? Una redención para su misma personalidad y para su misma vida. Una cambio de vida. ¿Y sabe quién la puede creer? Solo Cristo la puede creer. Y él tenía, por eso él tenía la percepción, por eso él decía del pecado oculto, líbrame. Y por eso es que hablaba yo de David en cuanto a que no se arrepentía genuinamente, pero es en ese sentido que la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Jehová, y es lo que el hermano César dice. O sea, en el momento de él orar, hacía un repaso de las cosas malas que había hecho y se dolía genuinamente. Él dice que él se duele del pecado oculto que estaba dentro de él. Líbrame, o sea, enséñame cuál es mi pecado, enséñame el camino a seguir. O sea, él mismo se arrepentía de un estilo de vida en el cual él sabía que no era agradable a Dios. Y que por eso decía yo que eso es un parámetro para nosotros hoy en día. O sea, qué agradable fuera que nosotros a la hora de orar nos arrepintiéramos genuinamente de algo que hayamos cometido. Pero por lo regular nosotros no oramos: ¿contra quién pequé yo hoy día? ¿Contra quién, Señor? ¿A quién le falté? ¿A quién ofendí? Perdóname. O sea, y tener la capacidad de reconocer que somos pecadores, pero lo mismo, estaba la prefiguración de Cristo, y por eso es que él tenía, en casi todos los salmos, nosotros podemos ver que está Cristo presente en casi la mayoría de los salmos. Cuando David habla y dice: purifícame con hisopo y seré limpio. David vivió el tiempo de la ley. En la ley nadie era limpio, solo cubría los pecados, la sangre. Y él ya tenía la revelación. Él no se refiere a los machos cabríos, está refiriendo al propio Jesucristo cuando dice: límpiame y seré limpio. Y luego dice que es limpio como la nieve, como la grana. Está hablando de Jesucristo. Sí. Ahí está Jesucristo en acción prácticamente, y está hablando en el futuro. Es una profecía prácticamente, la está haciendo David ahí. Exactamente. Sí, yo creo, hermano, que los dos, como David como profeta, porque David fue profeta también, sí. Pero al profetizar todos estos eventos de Jesucristo, no ha habido dos hombres así tan hablar más de Cristo en la profecía como David y Isaías. Ellos dos son los que describen a Cristo de una manera tremenda. Se considera la mini Biblia, 66 libros, 66 capítulos. Eso es tremendo, amén. Amén, hermano Carlos. Ya Cristo, ahora históricamente la profecía, ¿cómo entramos o le damos más a Cristo? Es que históricamente, hermano, por eso es que nosotros debemos de entender la profecía históricamente, porque debemos de tomar en cuenta la geografía. Debemos de tomar en cuenta nosotros costumbres, los materiales que se utilizaban, la religión, la cultura. Más que todo la cultura, hermano, y en la cultura, nosotros dentro de la cultura vemos los materiales que se usaban, las herramientas que se usaban y todo lo que se usaba. Y entonces por eso, para poder interpretar, por eso es que le hablaba yo de las fiestas judías. Cuando nosotros hablábamos, estamos hablando de las costumbres, de la cultura, de las personas. Entonces, para nosotros poder interpretar una profecía cristocéntrica, por decirlo, o de Cristo en la Escritura, debemos de tomar en cuenta también el hecho histórico, cómo estaba relacionado, qué era lo que se vivía, para que nosotros entendamos la prefiguración de lo de Cristo dentro de la misma profecía. Por ejemplo, cuando nosotros vemos lo que es el arca del pacto, históricamente hablando, nosotros podemos ver qué había dentro del arca, qué prefiguraba eso dentro del arca. O sea, cuando nosotros vemos la propiciación, que era propiciatorio, o sea, la tapadera era el propiciatorio. Dentro del arca del pacto estaba la tapadera, era el propiciatorio, aquel cerca de, a la par de él, aquel que socorre a alguien. Entonces ahí está la prefiguración de Cristo. Por eso es que están los ángeles viendo hacia el platillo. Hacia el platillo, ajá. Entonces, por eso es que nosotros debemos de entender históricamente esto. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, ¿qué había dentro del arca del pacto? Querubines, perdón. Querubines, sí. Entonces, pero ¿qué había dentro del arca del pacto? Entonces, históricamente esto está probado de que sí estaba ahí. O sea, nosotros podemos ver que estaba, ¿qué era lo que había? La vara de Aarón, que una vara seca había reverdecido, prefiguraba la resurrección de Cristo. Estaba el maná, ¿sí? ¿Qué prefiguraba el maná? El pan de vida. El pan que sacia. Entonces, ¿qué más había allá adentro? La ley, los 10 mandamientos eran los que estaban allá adentro. Entonces, para nosotros poder interpretar, hermano, históricamente hay que tomar muy en cuenta, hermano, todo aquel que vaya a estudiar la Escritura y quiere estudiar la profecía en cuanto a Cristo, debe de tomar en cuenta lo que era la geografía,
cultura, los materiales que se tomaban en cuenta para poder hacer una interpretación correcta. Asimismo, como Juan en Apocalipsis, nosotros debemos de entender que era lo conocido para Juan en ese entonces para poder interpretar correctamente la escritura. Por eso es que nosotros vemos a veces figuras medio raras dentro del Apocalipsis, cuando habla de escorpiones, habla Langostas. ¿ah? Langostas, pero de hierro. Entonces, pero porque para él, imagínense una persona del primer siglo poder ver aviones como se ven hoy en día, ¿qué lenguaje va a usar usted para dar una pájaros de hierro? Pájaros de hierro. Sí, entonces sí me entiende. Lluvia de fuego. Lluvia de fuego, pero que están son misiles, pero por eso mismo, o sea, para que usted pueda interpretar esto, debe de tomar en cuenta usted qué era lo que era perceptible para el profeta en ese entonces, para usted poder entender qué era lo que estaba queriendo dar a entender. Por eso es que dice, no, que mucho simbolismo, no. El simbolismo no está tan encerrado si usted se va a la cultura que estaban viviendo y cómo él podía definir algo que estaba viendo que no habían palabras para poder describirlo. Ni entenderlas en ese tiempo. Ni él tampoco las podía entender. Entonces usted puede ver de que por eso es que el lenguaje históricamente nosotros debemos de irnos geografía, porque no, incluso nosotros podemos hablar geográficamente, pero no era la misma cultura. Entonces por eso debemos de tomar en cuenta la geografía. Es que ahí entra la distinción. Es que ahí entra la distinción, hermano, que somos gentiles. No podemos, a menos que usted tenga raíces judías y tenga conocimiento. Pero ese es el asunto, que usted tenga raíces judías y no entiende la figura ni el simbolismo que hay, entonces ¿en qué está? Usted puede creer en Cristo, pero acuérdese que en Israel, en este momento, Jerusalén, por ejemplo, está dividido en tres partes. Los judíos ortodoxos, los judíos mesiánicos, que voy a decir quiénes son, y los palestinos, o sea, los árabes. Ahí están adentro. El mismo Jerusalén. Sí, sí, el mismo. Y cada quien tiene su territorio dentro de Jerusalén. Sí. Ahora, ¿los ortodoxos quiénes son? Por supuesto, los que siguen el Torá, la Cábala, todos los que siguen el Zohar, todos los que están arraigados a las costumbres hebreas de la antigüedad, sin creer en Cristo. Pero ¿qué pasa con los mesiánicos? Los mesiánicos son católicos. Sí. A cada fin de semana o cada día hacen procesiones. Y si sabe quiénes van al frente, católicos. Sí. Discúlpeme si sea algún católico, pero usted quiere entender esa diferencia. O sea, que se llama cristiano. ¿Por qué? Porque ahí en los cristianos van protestantes. Cuando las personas van de aquí para allá, hermano, van protestantes, van adventistas, van mormones, de todas las religiones cristianas o denominaciones cristianas, pero al final siguen el mismo protocolo o las mismas, ¿qué le puedo decir? Caravanas, ¿verdad? Dirigidas a los mismos cristianos católicos. Entonces, lo que hacen todas esas viajes, todos son católicos. Pero lo que ha habido, ¿qué distinción hermano, hay entonces? Pero lo que ha habido, hermano, es una desviación de la palabra cristiano. Porque ahora, por eso es que la gente dice, para ser cristiano, mejor me quedo en el mundo, porque no hay una definición de lo que es cristiano. Porque cristianos los meten en un solo guacal, hermano, tanto allá como acá. Aquí los americanos a uno, los gringos lo meten a uno en un solo guacal. O sea, ahí va adventista, testigo de Jehová. Y tiene razón porque mencionan a Cristo. Claro, porque se dice que tienes a uno como a Cristo como centro. Pero no es Cristo el centro. Otros van al extremo sin hacer distinciones. Dicen que los cristianos son todos aquellos desde el tiempo que vino Cristo a nuestra fecha. Porque es la era cristiana. Claro, entonces, ¿quiénes son los mesiánicos? Por eso, porque el mesiánico debe seguir lo que Cristo dijo. El Mesías. Entonces, esa distinción en la que estamos hablando. Porque así como Isaías, por ejemplo, hablaba del Mesías. Exacto. Ese debería ser el mesiánico. Exacto, estaba basado en las enseñanzas del Mesías, porque para el parámetro para decir que somos cristianos es si seguimos los mandamientos de Dios, pero ¿cómo los seguimos? Si estamos dando interpretación, por eso estamos hablando de interpretación. Amén. Profético, Amén. Porque el problema es que muchos dicen seguir a Cristo según la Biblia, pero porque están malinterpretando la Escritura. O sea, están siguiendo a Cristo de una manera errada. Pero que estamos hablando anteriormente, hermano,
estamos hablando de que seguimos las mismas tradiciones, amén, del pasado, y tenemos a Cristo como figura. Cristo ya no es figura, es símbolo nomás en el Antiguo Testamento, porque ya lo cumplió todo. Es realidad. Ahora es realidad. Ahora figura es lo que estaba oculto, estaba en sombra, porque se tenía que darse a conocer. Cristo vino ya. Ya ahora la realidad ya no tenía ninguna fuerza la figura. La figura no, ahora sí tenía símbolo. Perdió, o sea, perdió, como le dijera, el poder en cuanto a ritualismo. Por eso que el ritualismo ya no existe ya. Ya no existe. Entonces, ahí vamos. Hay que entender, por ejemplo, un árbol, cuando pega el sol, tiene una sombra. La sombra no es el árbol, es la sombra del árbol. Entonces, en Cristo es el árbol verdadero, pero que había una sombra que daba cierta idea del árbol. Una prefiguración. En él sería el ángel de Jehová, en ese sentido. Exacto, pero una vez venida la realidad, ya cambia. Ya la sombra no tiene fuerza ya, porque es mejor agarrarse del árbol que agarrarse de una sombra. Ahí está la gran diferencia, pero la gente que sin conocimiento, que no se le da educación, pues siguen creyendo en la sombra todavía. Entonces, se aferran a la sombra, por eso es teniendo la realidad. Por eso es esta enseñanza, hermano. Sí. Porque el problema es de que decimos que hay judíos cristianos, pero el judío cristiano realmente es cristiano, pero en sí, ¿cómo le puedo decir? Como que sí cree en Cristo, pero sí el mismo ritualismo. Entonces, ¿cómo es? Es que es como todo, ¿sí? Así como estamos hablando del cristianismo aquí en la actualidad. Yo pienso de que sí ha de haber más de algunos que sí está siguiendo, hermano, pero eso va a ser bien contado. Algún judío mesiánico que sí esté siguiendo las enseñanzas del maestro, porque no podemos categorizarlos a todos, así como no nos pueden categorizar a todos como cristianos, meternos en un mismo vocal. Dentro de ellos también ha de haber, en su gran mayoría, como usted dice, son católicos carismáticos. Correcto, lo que me turba a mí es que si Cristo era figura y usted sigue con los mismos rituales, entonces ¿cómo está? No le ha amanecido todavía. No le ha amanecido el evangelio. Bueno, en la Biblia está escrito. Ahí está escrito que están vendados. Por supuesto, porque imagínense... Pero digamos, estamos hablando ahorita de alguien que se salió de lo que están vendados y se le quitó la venda, supuestamente. Debería de manifestar lo que Cristo dejó escrito que se debe cumplir. Y Cristo debería estar dentro del corazón de él, no fuera y haciendo rituales. Porque si está haciendo rituales, da a entender de que todavía está en la ley. Y si está en la ley no puede estar sin venda, tiene que estar vendado. Y hermano, y la cosa es de que si usted va a la historia, lo que son mesiánicos, lo que encajan en mesiánicos, por ejemplo, fueron los apóstoles. ¿Verdad? Porque ellos renunciaron a todo el ritualismo y siguieron a Cristo. Usted ve en todas las escrituras, los 27 libros del Nuevo Testamento que entraron en el canon, estos libros están bien especificados de que no hay ritual. Ellos no andaban en la calle con una profesión, ¿verdad? Andaban tirando nada. ¿Sí me explico lo que les digo? Sí. Entonces, hay existe esta línea, y que llegó hasta el año 300 aproximadamente, pero después esto se dio un giro, hermano, y entonces ponen a Cristo históricamente, nada más, como estamos leyendo ahorita, ¿verdad? En la interpretación histórica, nada más como historia, pero nosotros seguimos con lo que nos conviene viviendo de la misma manera, o sea, no ha habido un cambio radical en la vida. Entonces no les ha amanecido. Sí. Algunos de ellos no, aunque digan ellos que sí. Aunque digan que sí, bueno, quiero pensar de que ha de haber alguno por ahí que sí. Porque si usted va ahorita a Israel, por ejemplo, usted ahorita a Israel, a Jerusalén, que es donde uno tiene que ir, ¿no? Para ver dónde caminó Cristo y todo eso. Pero por información o por ver cómo era la situación, hermano, usted tiene que apegarse a los cristianos y tiene que ver todos los rituales. Sí. Y tiene que entrar en los rituales. Sí. Sí. Sí, me explico. Porque usted está pagando para que lo lleven aquí, lo lleven allá, y a usted no lo van a llevar para ver donde está la tumba de Jesús, o donde Cristo fue crucificado. Pero que no se debe bautizar. Bueno, la gente se va a bautizar de vuelta. Imagínense. O sea, entonces, ¿dónde está Cristo así? Realmente no están poniendo a Cristo en el lugar donde tendría que estar. Amén, porque Cristo ahora está en el corazón. Sí. Ese es el problema que tiene ahorita la cristiandad, que no pueden entender que cuando Cristo está dentro de uno, como residente dentro con el Espíritu Santo, ellos ya no necesitan mirar a Cristo muy lejos, lo tienen cerca. Por lo general, cuando Jesucristo llega donde está la samaritana le dice, sí, nosotros sabemos que va a venir el Cristo y nos va a enseñar todas las cosas. Entonces Jesucristo le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis.
Porque la samaritana trató de decirle que unos decían que en Jerusalén tenían que adorar y otros tenían que adorar ahí en el pozo de Jacob. Pero Jesucristo le dice que cuando Él viene, entra al corazón del ser humano, ya no necesita estar dirigiéndose hacia la ciudad de Jerusalén, en cualquier parte del mundo que esté, ya no tiene que mirar hacia Jerusalén. Ahí lo tiene adentro al Cristo. Porque se activa ese tributo omnipresente. Exacto. Donde quiera que Él esté, Él va a estar. Sí. Pero con más razón ahora, porque Cristo está morando dentro de nosotros. Ya no necesitamos... Es decir, Dios nos ha autorizado de tal manera que no necesitaríamos nosotros, si no queremos, que alguien venga a orar por nosotros. Nosotros tenemos la autoridad y para poder hacerlo. Por eso, hermano, es importante recalcar esto para poder interpretar la profecía. La profecía es cristocéntrica y a la misma vez históricamente. Por eso es importante hacer una interpretación correcta de la Escritura, porque hay hermanos que están caminando en el cristianismo, pero hay veces no es culpa de ellos, porque hay veces no hay enseñanza, hermano, disponible a la mano en los lugares donde viven, donde puedan adquirir el conocimiento de poder interpretar la Escritura correctamente. Y por eso es el programa, hermano, que nosotros estamos acá para poder poner esta herramienta a la mano de la gente que puede entender cómo exactamente, cómo poder interpretar la Escritura correctamente, tomar en cuenta todos estos parámetros, historia, geografía, que había en ese entonces, para poder interpretar correctamente y entonces ser llamados verdaderamente cristianos. Todos somos llamados cristianos, pero verdaderamente cristiano es aquel que sigue las enseñanzas del Maestro y vivir en las enseñanzas del Maestro. Y ahí hablamos con Juan 1.8. Exactamente. Entonces, ¿estamos bien, hermano? Hermano Ever, yo veo que hoy, como no ha hablado mucho, pues yo sé que ahorita le va a hablar más. Hermano Ever, comenzamos con usted entonces con la interpretación gramatical. Amén. Bueno, estamos entonces, ¿verdad?, siguiendo esto, lo que es la interpretación de las profecías. Una de estas formas también es lo que estaba mencionando, ¿verdad?, interpretarla gramaticalmente. Nosotros, pues, como he estudiado en otras ocasiones aquí mismo, ¿verdad?, hemos visto el tipo de lenguaje que se utilizó para escribir la Biblia, ¿no? El hebreo, el arameo, el griego. Entonces, ¿verdad?, son lenguajes que son bastante amplios. Y esto pues se ha traducido al español, y el español es bastante, ¿verdad?, amplio en cuanto al lenguaje, ¿no? Nosotros, para poder interpretar muchas de las profecías, podemos nosotros, ¿verdad?, ver cualquier cantidad de calendarios de lengua española, por ejemplo, y se nos hace, ¿verdad?, el texto bíblico mucho más amplio y se nos abre la mente, en verdad, mucho más para poder encontrar estas formas o estos pasajes oscuros que muchas veces no los entendemos. Entonces, para eso, ¿verdad?, existe lo que se le llama, ¿verdad?, interpretar esta profecía gramaticalmente. ¿Por qué? Porque, en verdad, gramaticalmente uno, ¿verdad?, se da cuenta que se puede estudiar las palabras, se puede estudiar todo lo que es la gramática, el contexto. Esto incluye, ¿verdad?, estudiar los pasajes paralelos. Esto incluye estudiar el lenguaje figurado. Esto incluye, ¿verdad?, las figuras retóricas, simbolismos y tipos. Y entonces, ¿verdad?, cuando se estudia gramaticalmente, abarca todo. Y esto nos da más amplitud a nosotros de poder interpretarla más correctamente, la profecía que está dando, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos, ¿verdad?, que hablábamos la clase pasada de lo que eran las parábolas. ¿Por qué las parábolas, verdad? Porque era lo que se usaba para estos tiempos que fueron escritas, ¿verdad?, estas partes, ¿no? Se hablaba por medio de parábolas, ¿verdad? El que era rabí tenía que tener, ¿verdad?, cierta cantidad de parábolas que él las hubiera escrito. Era parte de los requisitos que ellos tenían. Entonces, este medio nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a poder interpretar gramaticalmente en el estudio, el análisis de cada una de las palabras, del conjunto de las palabras, llegar y estudiar el contexto, no solo el contexto, los capítulos de lo que viene, ¿verdad?, ir a los paralelos. Entonces, esto nos hace a nosotros abrirnos y poder tener una mejor interpretación de todas estas profecías, que son muchas. Entonces nos ayuda, gramaticalmente nos ayuda. Entonces es importante que aquel que estudia, ¿verdad?, aquel que estudia, ¿verdad?, tenga siempre a sus manos
un diccionario bíblico y un diccionario, ¿verdad? De la Real Lengua Española, para poder darle una mejor interpretación a lo que está estudiando. Y esto es, ¿verdad? No solamente en las profecías, se puede decir en todo lo que es el estudio de la Biblia. Es siempre importante, ¿verdad? Que aquel que estudia la escritura tenga estas herramientas a mano, ¿verdad? Entonces, lo que es, ¿verdad? Gramaticalmente nos da a nosotros esta amplitud grande de estudiar nosotros. Ahora, ¿verdad? Fueron escritos en estos idiomas, ¿verdad? En estos lugares. Entonces, por eso que se está hablando, ¿verdad? De lo que es el histórico y todo lo demás. Entonces, tenemos nosotros, ¿verdad? Muchas de las costumbres que se practicaban o que se hacían, no las entendemos. Entonces, ¿verdad? En lo mismo gramático nos lleva a nosotros a que estudiemos el porqué de las cosas que hacían ellos en estos lugares, ¿verdad? El porqué eran de sus costumbres, el porqué, ¿verdad? Entonces ya entra lo que es el hebraísmo, todas las cosas que ellos hacen, ¿verdad? ¿Qué era para ellos en la comunidad de ellos? ¿Qué es aceptado y qué no es aceptado? ¿No? ¿Qué cosas se les es permitidas y qué cosas no se les es permitidas? Entonces la gramática es muy amplia, ¿ya? Este lenguaje es tan amplio, ¿verdad? Que nosotros estudiando un pasaje bíblico, por ejemplo, ¿verdad? Podemos pasar mucho tiempo, hasta un año, ¿verdad? Por ahí había, ¿verdad? Alguien que dice que de Juan 3:16 predicó por más de un año, no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Wow. Entonces, ¿por qué? Porque tiene mucho, ¿no? Eso es la abundancia que hay en el lenguaje, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros venimos y empezamos a ver, ¿verdad? Todos los tipos de lenguajes que se usaron, ¿verdad? No digamos nosotros, ¿verdad? La lengua griega, que es bastante amplia también. Entonces, esto gramático, ¿verdad? Es importante saberlo para que sepamos nosotros los tiempos en que fueron escritas, el por qué fue escrito de esta forma y cómo poder interpretarlo de una manera correcta, sin desviarnos, ¿verdad? De la esencia de cada una de estas profecías que fueron dadas. Entonces, es importante que nosotros podamos saber e interpretar, ¿verdad? Gramáticamente estas cosas. Entonces, ¿verdad? Para poder interpretar todas estas cosas, hermano César, podemos decir nosotros que aquel que no entiende, ¿verdad? Todos estos lenguajes figurados puede ver, ¿verdad? Las clases que se dieron a un principio de hermenéutica. Correcto. Que ahí se tocaron todos estos puntos, ¿no? Los paralelos, se tocó, ¿verdad? Los tipos, símbolos, contexto, ¿verdad? Inmediato, ¿verdad? Y todas estas cosas están ahí. Entonces, esto mismo aplica para esto. Por eso, ¿verdad? Que se llevó este orden sistemático. Primero se dio esto. Entonces, el que no ha podido ver, ¿verdad? O el que no entiende estas cosas, pues en su computadora tienen esos programas. Sí, solo que vayan atrás nomás. Solo tienen que ir atrás y buscar, ¿verdad? La hermenéutica. Y se va a dar cuenta, ¿verdad? Que esta gramática es tan amplia y nos va a ayudar, ¿verdad? En todo lo que es la escritura. Esto es, ¿verdad? En cuanto a la gramática. Ahora también, ¿verdad? Está lo que interpretar la escritura de acuerdo a la ley del doble cumplimiento. ¿Verdad? Estudiando. Sí. Quiero decir algo respecto a la gramática. Que le ayuda bastante a uno. Hay palabras, por ejemplo, que no son mucho usadas en el ambiente, como por ejemplo la palabra intuición, la palabra etimología, pero que son palabras que hablando gramaticalmente tienen gran significado cuando nosotros hallamos las definiciones de esas palabras, hablando gramaticalmente. El vianda, la palabra vianda. La palabra vianda. Por ejemplo, en el caso de la intuición, no es la intención es porque ya está la intuición dentro de uno, del entendimiento de uno. Sí, porque eso es lo que usted está generando dentro de su cerebro. Primero, y después solamente entra, o sea, lo explota, lo expresa. Ya después está formada ya la intención de lo que, de la idea que uno tiene, ya da una intención y esa intención es la que nosotros ejecutamos. En el caso de la etimología, es el origen de dónde salió esa palabra. Es la semántica, o sea, la semántica es buscar el significado profundo de una palabra. Entonces, es que para tomar en contexto esto, hermano, es de entender de que nosotros tenemos una traducción. Sí. Okay, entonces lo que el hermano Hernán es importante, es cierto, vale la acotación, hermano, es entender y cuando hay palabras, porque hay palabras que para nosotros significa una misma cosa, pero nosotros lo entendemos cuando leemos toda la frase completa. Entonces, por ejemplo, yo le digo, yo amo a mi perro, yo le estoy hablando de un amor
y se entiende que es un amor hacia una mascota, pero la misma palabra yo uso para decir yo amo a mi esposa, usé el mismo verbo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Entonces, si nosotros nos vamos al original, le está diciendo, Pedro, tú, el verbo que Jesús usa es agapao. O sea, y es el verbo amor traducido para nosotros. Entonces le dice, Pedro, tú me agapao, o sea, en el sentido que Cristo le está diciendo a Pedro, me amas desinteresadamente para tener un amor social para con todos, un amor desinteresado para con todos. Pero la respuesta de Pedro no es, sí Señor, yo te agapao, o sea, el mismo verbo, sino que Pedro usa el verbo fileo. Entonces, del amor individual, sí Señor, yo te amo, pero a ti. O sea, ¿sí me entiende? Entonces, sí, la definición de la palabra es importante. Por eso es que la gramática, lo que decía el hermano, contexto, ir a la semántica de la palabra. En este caso, entonces, la mitología entra, hermano, con el griego, porque es el original. Claro. Sí, entonces, sí, pero ahí se filtra. Ajá, pero cuando nosotros no vemos en nuestra Biblia eso, nosotros solo leemos amor. Pero cuando usted ve, por eso es que 3 veces le preguntan, por eso es que la tercera vez se entristece Pedro, porque ahí nosotros entendemos el texto, porque Pedro, tú me agapao, entonces que le dice, sí Señor, yo te fileo, que ella apacienta mis ovejas, o sea, mis corderos, los tiernitos, los que necesitan leche. Y de ahí le vuelve a preguntar otra vez y le dice, Pedro, ¿de verdad tú me agapao? Y aquel le vuelve a contestar con el mismo verbo, sí Señor, yo te fileo. Entonces Pedro se entristece porque la tercera vez le dice, Pedro, ¿de verdad me fileas? Entonces ya le cambió el verbo. Entonces Pedro se entristece, entonces ya no le contesta a Pedro, porque ya sabe que el Señor ya discernió lo que hay en el corazón de él, porque ya algo había cambiado en él, ya no era tan presto para hablar, como decía, hasta la vida pongo por ti, Señor. Entonces, pero ya había pasado algo en él, ya había negado al Señor. Entonces ya él cuando le dice, Pedro, ¿de verdad me fileas? Entonces él sabía que Dios ya discernía todos los pensamientos, le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas. Sí. Entonces lo que es en gramática yo menciono esto debido solamente a 2 palabras, hay una infinidad de palabras que lo obligan a uno a ir a investigar y saber el significado. Pero menciono esto porque se debe tomar en cuenta y no abusar de la gramática, porque se puede llegar a abusar de la gramática. Por ejemplo, las traducciones que están saliendo hoy en día en las palabras en las Biblias, ellos no le van a explicar por qué ellos cambiaron este versículo de la Biblia más vieja, de la Vulgata a la más nueva. Ellos no le van a explicar ni le van a hacer nada de todo eso, pero la más antigua lo obliga a uno a irse a buscar. Y esa es la que le va a disparar el significado y le va a abrir la mente, qué es lo que trató de decir el escritor. Por eso que tiene importancia, pero el que abusa no toma en cuenta nada de todo eso. Y le pueden cambiar la mente a uno con una palabrita. Pierde la esencia el texto. Es que dicen que las Biblias que están saliendo en la actualidad ya vienen interpretadas. Entonces, o sea, cuando le dice ya viene interpretada, ya la interpretó el que la dio. O sea, ya trae su interpretación. Y ya no lo deja usted ir a buscar. No, y quiebra, hermano, porque usted ve yo sé que me trae problema, pero hay que decirlo, para este programa. La nueva versión internacional le quita varios pasajes, quitando la integridad de Cristo y la divinidad de Cristo. Por ejemplo, o sea, hay varios pasajes. Por ejemplo, cuando habla lucero de la mañana, entonces a Dios se le pone el lucero de la mañana, ¿okay? Y a Satanás se le pone el lucero hijo de la mañana. Pero en la NBI a los dos los pone por igual. Y ya cuando habla de José, el padre de Jesús, ya no pone a Dios, en los otros textos ya no pone a Dios como padre de Jesús, sino que lo pone a José como padre de Jesús. Ya le está quitando la divinidad al Señor. Entonces por eso esta Biblia hay que tener mucho cuidado, porque es que es bien sutil, hermano, porque parece que es bíblico, pero cuando usted le pone atención, usted ve que va despojando suavemente, de la divinidad a la piedra del ángulo, y ya lo va poniendo en la forma humana, como un ser humano. Ahora nosotros, hermano, cuando enseñamos, bueno, es más para uno como maestro poder expresar en una ocasión que le toque a uno enseñar, ¿no? En un púlpito, en la iglesia. Pero ¿qué pasa con los pastores, hermano, que abusan? Digo abusar porque para mí es abuso. ¿Sabe que la gente
o quizás la audiencia que ellos están predicándole no tienen toda esta liturgia, ¿verdad? Para poder entender. Y comienzan a querer descifrar cada palabra en griego y se le va la esencia. Perdió el mensaje. O sea, muchas veces para impresionar. Que esta palabra significa esto y en el griego dice esto. Pero si usted calcula o suma todo el tiempo que él quiso dar la descripción de esta palabra, de otra palabra, ¿qué habló? Perdió a la gente. Confundió. ¿Qué habló? Correcto. Entonces, el sentido es, la gramática es bien para el estudio de uno y para poder entenderle. Pero acuerde que la palabra del Señor, cuando usted la va a expresar, y eso lo enseñamos en Hemolética, tiene que ser sencilla a la audiencia. O sea, que la pueda digerir a la audiencia. Es del vulgo. Correcto. O sea, hay que ver de qué forma vamos a hablarles a ellos que lo entiendan. Es como que un doctor venga a hablarme a mí, ¿verdad? Cuando con mucha liturgia o con muchas palabras que él usa, ¿verdad? En su profesión, no puede. Es igual como que venga un abogado. Es igual como que venga un arquitecto. O sea, si todos son abogados, démosle. Y todos son doctores, dele. Pero si, hermano, no, en las iglesias están mixeadas. Para que usted encuentre una persona de caché o así, un poquito de un nivel social alto, va a ser muy difícil en una iglesia pobre. Y depende del interés que tenga también en sumergirse dentro de la palabra. Por supuesto. Y ese es el asunto, porque para mi persona, comenzar a preparar mi bosquejo o mi enseñanza, me sirve de esta forma. Porque yo necesito saber en qué es el sentido que tiene que estar hablando. O sea, el mensaje. Pero para yo expresarlo, tengo que ser muy cauteloso a que la gente me entienda. Porque no se van a ir, ¿qué dijo? ¿Cómo no entendí esta palabra? ¿O cómo es? ¿Qué quiso decir? Y aparte de eso, hermano, aunque hablamos español, ¿verdad? Una palabra en español significa una cosa en un país y en otro país otra diferente, aunque los países sean vecinos. No digamos, ¿verdad? Si hay una distancia grande entre los países. Exacto. Por eso hay que tener cuidado. Porque el idioma va evolucionando. Y en la Biblia, por ejemplo, nosotros encontramos la palabra carne, por decirlo de esta forma, y muchas veces se refiere a, ¿verdad?, carne de un animal, o muchas veces la palabra carne, ¿verdad?, significa, ¿verdad?, a una persona, y muchas veces carne a un grupo de personas. Entonces, la gramática nos ayuda a nosotros a entender de qué es lo que está hablando. Y porque cuando usted menciona carne, incluso hay líderes que dicen, es que andan en la chuleta. No, hermano, es que mire, para que la gente, para que los hermanos tampoco es tan sencillo así, ¿va? Que entiendan, tampoco es tan sencillo así. Es que para que los hermanos entiendan esto es porque nosotros estamos hablando de interpretación, no estamos hablando de para ir, porque el mensaje tiene que ir en el lenguaje vernáculo, hermano. Un lenguaje, porque nosotros somos intérpretes, a la hora de predicar nosotros somos intérpretes. Nosotros estamos transmitiendo el mensaje. Entonces nosotros debemos de llevar ese mensaje llano, no vamos a llegar con que cuando oran, yo he oído uno que el Yeshua Yamashiach, que la Shekinah de Yeshua Yamashiach, no, eso se salieron del huacal, porque imagínense, la gente no entiende nada, o sea, lo que lleva es apariencia de grandeza y de conocimiento. Pero no, o sea, ahorita nosotros ponemos en contexto esto de la gramática porque el estudioso de la palabra tiene que saber buscar, indagar la esencia de lo que está estudiando y la forma correcta de hacerlo. Pero a la hora de predicar, obviamente no va a llegar con todas estas herramientas al púlpito, no le va a alcanzar el púlpito para un montón de libros para llevarlo. Pues tiene que llevarlo en un lenguaje sencillo. Pero como estamos hablando de la forma correcta de interpretar literalmente, o sea, para que usted entienda cómo tiene que interpretar la escritura, o sea, los métodos a adoptar para interpretar la escritura. Amén, amén, hermano. Amén. Quería recalcar eso nada más para que estuviéramos, ¿verdad? Sí, la gente entiende, sí. Porque hasta ahorita, digamos, hermano, cuando uno dice, no, yo leo la Biblia literalmente gramatical histórica, está en lo correcto, porque así lo tomamos, pero por eso estamos dando esta interpretación, ¿verdad? Y incluso le ponemos dispensionalista. Literal, histórica, gramatical, dispensacional. Porque cuatro son la base para poder uno tener una buena interpretación de la Biblia. Exacto. Amén, hermano. Amén. Entonces también, ¿verdad? Interprete la escritura de acuerdo a la ley del doble cumplimiento, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder analizar esto, hablábamos la otra vez, ¿verdad? Que esta es, ¿verdad? Cuando hay profecías que se han cumplido en 2 ocasiones. Ya hemos estado hablando, ¿verdad? Han estado hablando ustedes también acerca de estos hombres que, ¿verdad?, profetizaron bastante acerca de Cristo. Y está Isaías, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos nosotros, lo que habla Isaías,
en el capítulo 7, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Isaías estaba dando una profecía, ¿verdad? Y yo sé que usted me ayuda en esto. Isaías estaba dando una profecía a Acaz en ese momento, porque Acaz, ¿verdad? Era el que necesitaba eso. Entonces esa profecía se iba a cumplir, iba a tener un cumplimiento, ¿verdad? En ese momento o en esa época que la estaba dando, ¿verdad? Donde dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿verdad? Entonces, esta profecía, ¿verdad? Para poder nosotros entender, ¿verdad? Interpretar esta profecía, tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? De que esta profecía tuvo su doble cumplimiento, amén, porque en ese momento se iba a cumplir por lo que se le estaba dando al rey Acaz en el instante, por lo que el pueblo necesitaba, por la guerra que había con los sirios, me parece que era, ¿verdad? En ese instante, ¿verdad? Que el pueblo no sabía diferenciar y estaba mezclado y era un desorden en el que se encontraba, pero, ¿verdad? Nosotros vemos, ¿verdad? Que parte de ello también se cumple, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Se le fue mostrado a José en Mateo 1:23-24, que le dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿verdad? Ahí va a tener su doble cumplimiento. Entonces, ¿verdad? Hay que saber interpretar, ¿verdad? El por qué lo dijo el profeta en esta época, el por qué el profeta lo va a decir en esta otra época, ¿no? Como cuando a Abraham se le prometió que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. El Señor lo cumple y lo sigue cumpliendo, ¿no? En la simiente de él. Pero, ¿verdad? Abraham no vio la bendición en su plenitud o completamente, pero se le dio algo para que se diera cuenta que sí iba a suceder. O sea, no murió él sin ver parte de esa promesa. ¿Por qué fue? ¿Verdad? Porque ya anciano él, ¿verdad? De edad avanzada, tuvo un hijo. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo que de su simiente si no tenía, ¿verdad? Familia. No tenía nada, no había una promesa, no había nada, ¿no? Entonces, tuvo que verlo. Ok, ¿sabes qué? Quizás no vas a ver toda la plenitud, ¿verdad? Pero el Señor lo ha venido cumpliendo y le dijo, ¿verdad? Aquí está. Esto es parte. De la profecía. Como quien dice, ¿verdad? Esta es una primicia de lo que tú vas a ver más adelante. Y, ¿verdad? Y hasta el día de hoy vemos nosotros cómo es bendecida, ¿verdad? En cuanto, ¿verdad? ¿Verdad? La tierra, en cuanto a lo terrenal, la nación de Israel. Que lo que ellos, ¿verdad? Se proponen hacer los negocios, les prospera. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió, ¿verdad? Y esto tiene su cumplimiento. Entonces, en el caso, hermano, esta profecía de Isaías, que nacería el niño, se cumplió en el nacimiento, pero en la otra parte de que hace falta que se cumpla de doble cumplimiento está en que Emmanuel significa Dios con nosotros, pero en esa ocasión Dios con nosotros estuvo en carne prácticamente, solamente en carne, y Él siempre estuvo en su humanidad, no sacó más de allá de lo que necesitaba a veces de su divinidad, pero se va a cumplir Dios con nosotros completamente y ya definitivamente cuando venga ya de regreso a la tierra, ya el milenio. Ya lo milenial, ahí es donde tiene el doble cumplimiento. Ahí tiene el doble cumplimiento. O sea, el primero fue cuando vino y su cumplimiento. Se cumplió porque estuvo en medio. Sí. Claro, porque estuvo con nosotros, pero estuvo en carne. Pero el cumplimiento de su nombre, como lo dice Emmanuel, es allá en el milenio. Y ahí hay otra, ¿verdad? Que que se cumplirá también el doble cumplimiento, tal como nos lo dice Salmos 118, 26, ¿no? Cuando habla, ¿verdad? En una parte de ese versículo donde dice bendito el que viene en el nombre de Jehová. Amén. Que vemos nosotros, ¿verdad? Que esto sucede, ¿verdad? Cuando Cristo entra a Jerusalén. El pollino. Ahí la gente, ¿verdad? Le decía, Hosanna, bendito. Pero, ¿verdad? En aquel día, ¿verdad? Vemos nosotros que el pueblo va a volver a clamar. Lo va a clamar de corazón. ¿Verdad? Pero ahí sí lo van a clamar de corazón. Porque van a estar acorralados. Y ese va a ser su doble cumplimiento, donde va a suceder. ¿verdad? Entonces es importante que entendamos nosotros esta profecía de doble cumplimiento para poder interpretar lo demás. ¿verdad? Sí. Es abundante, ¿verdad? Y es bonito, y esto, ¿verdad? A nosotros nos motiva a seguir en esto, ¿verdad? De ver que las cosas se
se han cumplido en cierta parte, van a tener su doble cumplimiento porque se han venido cumpliendo las cosas. El Señor, ¿verdad?, ha movido lo que hay que mover para que las cosas se cumplan a su cabalidad, ¿verdad? Porque Él no va a mentir en lo que Él nos ha escrito. Esto es en cuanto, ¿verdad?, en lo que Él ha dicho, ¿verdad? Esto es la esfera, perdón, varón, la esfera que hubo en el primer cumplimiento, en la entrada triunfal a Jerusalén, prácticamente fue, ¿cómo se podría decir?, materializada, física, que se podía palpar y todo eso. Pero la otra esfera trae la diferencia de que puede ser espiritualizada y ahí Cristo tiene todo su poder, toda su potencia. Ya viene toda su magnitud. Toda la magnitud de en sí, la manifestación poderosa que Él tiene. Es la única diferencia. En los dos eventos hay ciertas diferencias, pero que se cumplen porque es Él mismo. Aunque he estado en carne y aunque venga en espíritu con todo su poder, es el mismo Jesucristo que vino aquí a la tierra. Amén, ¿verdad? Vendrá Él, dice, a reinar, ¿verdad?, con poder y gloria. Amén. Y nadie lo va a poder, ¿verdad?, detener. ¿verdad? Y es como león. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá hacerle ¿Quién frente? podrá? ¿Verdad? No va a venir a predicar de arrepentimiento, porque eso es lo que Él está haciendo ahora en estos momentos, predicándolo acerca de salvación. Ahí no es por favor. Sí. Ahí es o sí o sí. Ahí es cuando van a pedir a las rocas cubren de aquel que viene. Exacto, entonces, ¿verdad? Y entonces, y todo esto, ¿verdad? Esto es lo que nosotros, ¿verdad?, vemos y parte enseñamos, ¿verdad?, de que al ver estas profecías, ¿verdad?, nos damos cuenta nosotros de que la oportunidad para el pueblo gentil es ahora, Amén. en estos momentos, ¿verdad? Porque el Señor ya vino, ¿verdad?, para salvación en estos momentos y no lo queremos encontrar en otra ocasión, porque en otra ocasión no va a ser para salvación. Ya no viene a pasar. No, ¿verdad? Entonces queremos nosotros, ¿verdad?, que todos, ¿verdad?, estemos ahí en ese día, pero de una forma diferente. Amén. No aquí en la tierra, hermano. Entonces, estas son profecías de doble cumplimiento, ¿verdad? Entonces, es parte, saber interpretar cuáles son de doble cumplimiento, ¿verdad?, en cuanto, ¿verdad?, a la interpretación de las profecías. Que eso es lo que los judíos no tuvieron. Porque ellos pensaron que ya se cumplió o que se van a cumplir, pero no entienden. Y seguimos con lo mismo, figura y símbolo. Ellos necesitan el Espíritu Santo, hermanos, para poder entender esta profecía. Exacto, porque ellos todavía están esperando lo primero, Sí. que venga. Es que ellos esperan la liberación como caudillo, o sea, lo ven a él como un libertador y que los va a hacer gobernar a ellos mundialmente. Como el tiempo de los jueces. Ajá, exactamente, como que Cristo, el Mesías, va a venir como gobernante y que las naciones se les van a subyugar, así como cuando era con David, que todos los que estaban a su alrededor se subyugaban a él. Cuando estuvo Salomón, pues ese tipo todo el mundo le tenía que pagar tributo. Entonces ellos esperan al Mesías de esa misma manera, en que Cristo va a venir y que las naciones tienen que venir a puro tubo donde ellos a adorar y a arrodillarse. Entonces ellos están esperando literalmente al Mesías. Sí. Por eso es que cuando Tomás ve al Señor con las marcas de los clavos, por eso es que alguien glorificado, ¿cómo va a tener la marca de los clavos? No, ya va a ser un cuerpo nuevo, va a ser un cuerpo glorificado, mas sin embargo el cuerpo de Cristo tiene estas marcas, porque estas marcas son las que cuando aquellos clamen por segunda vez, verdaderamente, bendito el que viene en el nombre de Jehová, entonces cuando Él venga les va a enseñar, o sea, miren, yo era lo que hicieron. Entonces lo trae como prueba para ellos desde el cumplimiento de la palabra y decirle, yo era. Entonces, no es, por eso es que el Señor primero tuvo que venir a limpiar espiritualmente el corazón de ellos para que ellos terrenalmente estuvieran preparados, porque ese es el punto de hoy en día, que nosotros aquí terrenalmente estemos preparados para esa venida espiritual, porque en el rapto, en el arrebatamiento, nosotros espiritualmente tenemos que estar apercibidos. O sea, viene como ladrón en la noche, dice, pero no quiere decir que a nosotros nos va a agarrar de sorpresa que de repente estoy aquí y me fui, no, porque si no nos dijera que con trompeta, el cristiano va a escuchar la trompeta, y ese cuando levanta la vista va a ser trasladado, va a ser traspuesto. O sea, el cristiano espiritualmente va a estar apercibido, pero el que va a estar dormido es el que está en el mundo. O sea, ese es el que se va a quedar silbando, porque él no va a entender nada que pasó. Entonces, por eso es importante entender todos estos puntos en cuanto a la profecía del doble cumplimiento. Yo veo en el caso de los judíos o los israelitas en general, que miran el pacto de Abraham, lo miran como que tenía que traer esas características para poder ellos haber creído que ese era el Cristo. Porque el poder mundial desde Noé
hacia aquí, a nuestros tiempos, siempre ha estado siendo peleado por quién conquista el mundo. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién se impone en el mundo? Y eso sigue hoy en nuestros días. Entonces ellos esperaban esas características en Jesucristo, porque ellos estaban subyugados por el Imperio Romano, el más sanguinario que ha habido, y es el que va a resurgir otra vez. Va a resurgir otra vez. Entonces ahora cuando él venga, sí trae las características que ellos buscaban. Pero lo que está diciendo nuestro hermano, sin limpieza en el corazón, no podían ser súbditos de ese reino. No podían ser súbditos. Y no pueden, a la fecha no pueden. Tiene que haber una transformación espiritual para poder ver espiritualmente lo que está sucediendo. Sí. Y ese es el punto de vista en el cual, como usted dice el hermano César, los judíos, ese es el gran estorbo que tienen ellos, porque ellos todavía lo están esperando, están esperando esto. Y es por eso en la interpretación de la escritura de tomar en contexto todas estas cosas que nosotros estamos hablando para poder dar una interpretación correcta en cuanto al Mesías. Por eso que hablábamos profecía del Mesías, en cuanto al tiempo, en cuanto a la literatura, en cuanto a la doble profecía, en cuanto al doble cumplimiento, es para poder entender que hay alguna, porque hay gente que no entiende esto, hermanos, del doble cumplimiento, no hay una comprensión o no hay, como dice el hermano César, o sea, el Espíritu Santo, necesitan al Espíritu Santo para que Él les prenda la luz y puedan ver qué es lo que hay. Porque eso es lo que hay hoy, hermano, hay oscuridad. O sea, espiritualmente hablando, la gente no puede ver espiritualmente, sino que tiene que venir el Espíritu Santo y prenderle el foco para poder ver en el cuarto. Lo que dice la Escritura en Corintios, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la claridad o la luz que Cristo vino a mostrar al mundo. Exactamente. Amén. Hermano, ¿estamos bien? Amén. Sí, yo creo que, ¿verdad? Con estas dos profecías acerca de Cristo, ¿verdad? Y hay más. Damos, ¿verdad? Un ejemplo claro de lo que es el doble cumplimiento, especialmente con estas dos profecías. Amén. Sí, y hay mucho que darle, pero lo que los días tienen que entender es que hay un mundo, hermano. En la Biblia no solamente 266 libros y solamente es leerlos como una revista. No, hay bastante profundidad, hay bastante gramática, comprensión, hay bastante profecía, hay bastante, o sea, necesita realmente la herramienta que el hermano estaba diciendo. Un comentario bíblico bueno, un diccionario, necesita una concordancia. Sí, amén. Necesita esto. Amén. Amén, porque si usted va a estudiar, si usted va a leerla, léala como usted quiera leerla. Pero si necesita con la comprensión, por ejemplo, aquí nosotros, permítame, ahorita miren, nosotros somos 4 personas con raciocinio y que no nos hemos desligado de la escritura ni tampoco de otro comentarista, pero qué hermoso es, hermano Carlos, hermano Anoever, hermano Girón, cuando usted mismo hace su propia interpretación y después lee en otro lado, que dice, pero el Señor también me lo reveló a mí, antes. Y una confirmación, ¿no? Es que eso iba, porque obviamente van a haber hermanos que van a decir, ¿y qué libros recomiendan? Por ejemplo, está el portavoz auxiliar bíblico. Es muy bueno, muy buen libro para información, es muy buen libro. También está el Strong, también es muy buen libro para que lo puedan tener. El Vine también es un diccionario bíblico que también es muy acertado a la escritura. Entonces, son libros, por ejemplo, nada más para poner en contexto de lo que pueden obtener para poder tener herramientas para poder interpretar correctamente la escritura. Sí, herramientas como compendios bíblicos, comentarios, y que son más que todo información. O sea, con un diccionario que usted tenga, con un convenio o un auxiliar bíblico, hermano, usted tiene para darle, porque le trae historia, le trae gramática, que le trae dispensación, o si no la cronología, por decirlo así, y le trae geografía. También hay que entender la geografía. Por ejemplo, póngale Jonás, Nínive, para donde estaba Israel, ¿cuánto es? Tiene que ver la distancia, hermano, estaba largo. Estaba largo. Ahora, si él se desvió y dice la Biblia que fue expulsado del pez a llegar a Nínive, ¿será que salió volando hasta caer a Nínive? No hay caminar. No hay playa. Cuando Elías huye de Jezabel, caminó una gran distancia. Claro, pero cuando usted mira la geografía de Jonás, va descendiendo, hermano. Sí, o sea, usted mira de donde está Jonás, va descendiendo, va Jope, va descendiendo y todavía llega al barco y desciende abajo y todavía del barco lo tiran al pez más abajo todavía. O sea, cuando usted geográficamente en otra palabra, cuando usted no le hace caso a Dios, va solo para picada, buscando el infierno. Hasta geográficamente se lo muestra, por eso es bueno tener sí, porque el raciocinio no entra.
Amén. Por eso es muy importante, hermano, estos temas para poder, porque la profecía no solamente es, oh, Dios me dijo en un sueño anoche, oh, mira que Dios te viene a decir. Hay que tener mucho cuidado con eso. Amén. Ya con este tercer programa, yo he tocado muchos temas para poder entender una profecía. Amén. Amén, hermano. Amén, sí, hermano. Bueno, prácticamente gracias, la mayoría del programa, pues nuestros hermanos han expuesto los métodos de interpretación profética. Y es bien importante que nosotros prestemos atención. Todo estudioso de la palabra de Dios debe de prestar atención cómo debe ser interpretada la profecía, una buena interpretación de la profecía. En este caso, para concluir, pues tenemos intérprete consecuentemente. Interpretar la profecía consecuentemente significa que se debe utilizar un método para interpretar la profecía. Si hay una profecía que tiene partes oscuras y queremos nosotros interpretarla bien, debemos de utilizar cualquiera de todos los métodos que han mencionado nuestros hermanos, y si no encontramos nosotros luz, debemos utilizar otro método, pero no mezclar los métodos todos en buscar la interpretación de la profecía, sino que aplicar un solo método. Una vez que nosotros hemos aplicado un solo método, tendremos que dar la luz para la interpretación, y de esa manera poder nosotros pues estar en concordancia con la palabra de Dios, no sacar de contexto la profecía, porque ese es el objetivo de la interpretación, hacerlo correctamente y saber qué es lo que Dios quiere decir en esa profecía, para poder transmitirla a alguien o para poder transmitirla a un grupo grande, o si es para mí personalmente la profecía. Pero tenemos que utilizar, ser consecuentes con el método que vamos a utilizar. Si el método no funciona, utilicemos otro método. En la misma profecía estamos tratando de hallarle la luz, y de esa manera nosotros no vamos a crear confusión en nadie, en aquel que nos escucha o en nosotros mismos, porque ese ha sido el problema a veces, que utilizamos varios métodos y lo que trae es confusión. Para darle un poco de luz, se necesita utilizar varios métodos. Yo sé que son muchos métodos, pero tenemos que familiarizarnos cuando nosotros practicamos los diferentes métodos, y nos disciplinamos en buscar la interpretación correcta de la profecía. Y eso es lo que nos indica pues el estudio, para que nosotros podamos mantenernos dentro de lo correcto. La interpretación bíblica no es privada, como hemos venido diciendo. La misma palabra de Dios nos va a dar luz en determinados versículos o libros, o en todo el libro, para sacar el contexto y hallar la verdad. Siempre Dios nos va a dar luz, pero hay que buscar los métodos, y en los métodos vamos a hallar nosotros la guianza para hacer una buena interpretación, para no crear confusión, porque eso es lo que está pasando hoy en día, hermano. Y estamos en tiempo, estamos al frente de cumplimientos proféticos bien catastróficos, y si nosotros no sabemos aplicar la palabra de Dios o interpretarla, vamos a caer en el error nosotros. Y hacemos una denominación nueva. Exacto. Y la denominación se presta para hacer una secta. Exacto. Por eso es que hay muchas iglesias, hermano, porque como hay quienes... Es que el problema es hermano, que hay personas que como no tienen el conocimiento, por eso es que hacen una mezcla de métodos de interpretación. Entonces, porque como no han sido enseñados, entonces ellos agarran un libro, agarran otro libro, pero no saben qué método de interpretación tiene cada uno de ellos, y lo que hacen es hacen una ensalada. Es que como dice el hermano, el problema es como hermano, vaya, por ejemplo, que tomen el método alegórico. Alegórico, sí. Para alegórico necesita saber bastante las figuras retóricas y las figuras de adicción. Pero el versículo le va a exigir el método. Por supuesto. Pero la mente, es que ese es el problema, ¿no? Si no tenemos la iluminación del Espíritu Santo, nos va a guiar a nuestra propia humanidad y a nuestro propio raciocinio humano. El conocimiento bíblico. Entonces, acuérdense que cuando nosotros vamos a hablar, ¿cuál ser? A Dios. Sí. Y no hay nadie que se acerque a Dios si no cree que le hay. Sí. No podemos hablar de Dios si no creemos nosotros lo que estamos hablando. Sí. ¿Y qué vamos a dar si nosotros no creemos lo que estamos hablando? Vamos a convertirnos en un político. Sí. Para que nadie le crea un político. Sí, por otra parte, si la escritura que estamos leyendo o el texto que estamos leyendo es literal, y queremos aplicar el método alegórico, no va a funcionar porque no está entra, literal. No, correcto, no va a entrar. Por eso es que tenemos que ser consecuentes con el método que utilicemos nosotros. Si el versículo bíblico no nos funciona, el método que estamos utilizando, tenemos que buscar otro método hasta que encontremos verdaderamente la verdadera interpretación, el correcto método correcto. Mire, yo tengo aquí los 4 pasos para cuando hay un pasaje oscuro.
Dice, primero, buscar la explicación de su autor si esto fuese posible. En este caso es imposible porque ya los escritores de la escritora ya murieron hace 2000 años, ¿verdad? Pero vamos a ver el sentido de que ellos, en qué forma ellos lo escribieron y por qué lo escribieron. Hay que ver el contorno que ellos estaban. Hay que meternos en la mente de él qué es lo que estaba diciendo. El segundo, leer y releer el documento. El documento, sí. ¿Verdad? Y dice tercero, dice buscar claridad con el contexto. Y cuarto, buscar el objeto o el pasaje. O sea, ¿para qué? ¿Qué es lo que está hablando ahí exactamente? Sí, entonces, son métodos literales. Sí. Esto es un método literal. Exacto, sí, porque a veces el pasaje le tira fuerza, le indica hacia dónde está, es decir, se está guiando, a qué se está refiriendo, cuando es literal. Incluso cuando tiene que ser alegórico, le da pistas a uno sobre la alegoría que está usando. Por ejemplo, encontramos nosotros una alegoría donde dice, y los árboles del bosque usaban sus manos, palmeaban. Es una fábula, Es una fábula, pero es alegórico. Por supuesto, tienen que interpretarla alegóricamente. Con el método alegórico. Sí, con el método alegórico. Y de ahí dice que los cedros del Líbano como que van a tener una batalla con las zarzas. Entonces, el método alegórico tenemos que darle nosotros la luz. ¿Qué significa el cedro? El símbolo, tiene que ir al símbolo. El símbolo, ¿qué significa la zarza? Y cuando ya vamos a una verdadera interpretación, cuando vamos a buscar dentro de la palabra de Dios versículos que narran cedro, que narran zarza, ahí nos dice claramente quiénes son los cedros y quiénes son las zarzas. Entonces hallamos nosotros a través del método alegórico la luz. ¿A qué se refiere cuando se refiere a los árboles? Cuando se refiere, porque está, ¿cómo se llama? Poniéndole vida a los árboles como humanos. Y si nos vamos a ese método de interpretación, en un bosque hay zarza, hay árboles pequeños, hay árboles grandes también. Y lo que ellos hacen en ese sentido es que a todo el bosque le dan el significado de la humanidad en general. Pero que los árboles más codiciados, los más usados, los que necesitan para tener una decoración en las casas de los ricos, los más caros, vienen a ser los que gobiernan al bosque. Y luego hay otros árboles ahí que no son tan grandes, pero que tienen una vida más o menos, vamos a llamar la sociedad en la clase media. Clase media. Pero lo más abajo, que viene a ser la zarza, que es la que daña, que cuando uno camina lo aruña y todo eso, nadie quiere estar con la zarza. Son espinas. Son espinas, viene a ser pues el pueblo, el vulgo, el que está bien abajo, el que no, creen que no sirve para nada. Entonces, en una interpretación nosotros tenemos que saber esos significados. ¿Qué método vamos a utilizar para darle luz a esos versículos bíblicos? Porque están oscuros. Entender el significado, porque la fábula es darle vida a algo inanimado, o sea, algo inanimado, eso es pero una es fábula. Fantasía también. Ajá, o sea, sí, es como parte de fantasía, pero como dice el hermano, o sea, lleva un propósito. Cuando usted tiene un método ya correcto de interpretarlo, usted le va dando luz a esa interpretación. Si lo lee solamente así, va a decir, la Biblia está llena de cuentos chinos. Porque sí, precisamente tuvimos en el programa pasado a un hermano que hizo la diferencia, que quería saber qué era una parábola y qué era una fábula, cuál era la distinción. O sea, él le explicó, ¿verdad? Así, o sea, no lo tocamos acá porque después lo desenvolvimos, pero yo le escribí. Pero aquí a veces estoy acá, pero estoy escribiendo. Amén. Porque la situación es que es fácil que le den a uno nada más el bocado ya con la cuchara, ¿verdad? Pero cuando usted entiende que es una fábula o cuando hay un tema que usted mismo tiene que indagarlo, ¿verdad? Y a veces, hermano, cuando usted no indaga, es lo mismo como que usted baje un mensaje por internet. Lo voy a ir a dar porque este está bueno. Pero si usted no le sintió el sabor de hacerlo, es imposible que usted lo pueda dar bien. Porque usted ni siquiera le entiende lo que está hablando. Lo ha cortado. Porque la riqueza en sí se encuentra cuando uno encuentra el significado. Correcto, y que uno se siente conforme con eso. Exacto, entendió. Porque Dios le dio la luz. ¿Qué significa todo eso? Porque estaba escondido y ahora ya tiene luz. Aquí mismo tengo un pasaje, mire, que es sobre la profecía. Dice, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien al estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Esa es la profecía. A veces, cuando estos hombres escribieron, hermano, esta profecía que estamos hablando, me tuvieron que ver a otro profeta si lo había dicho o no. Esa es la forma conjuntual que usted está hablando. O sea, tienen que compaginar
comparativa. Sí, tiene comparativa, tiene que ser paralela. Sí. Porque Dios no le habló a uno, le habló a dos, tres al mismo tema. Y a la misma vez Pedro le dice que los indoctos tuercen, dice, para su propia perdición. Mire, dice, hasta que el día se enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ya ve, el lucero de la mañana. Entendiendo que primero es esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ve, lucero de la mañana. Y en la NBI ponen al lucero hijo de la mañana, de la misma. Sí, de la naturaleza de naturaleza de Jesús. Pero es bien importante, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las 70 semanas, en esa parte, los escritores que hicieron ese estudio de las 70 semanas, hablando de Daniel, casi, cualquiera se puede equivocar, casi le dan fecha cuando viene Cristo. Casi. Pero al mismo tiempo le pone el alto y le dice le pone el alto y le dice que la hora y el día nadie lo sabe. Ahí es donde falla. Entonces ahí se defiende el escritor que escribió ese estudio. Sí, pero sí, basado en la interpretación de las profecías, ellos se acercan bastante a los eventos que van pasando y desde atrás lo llevan y lo ponen hasta el futuro, hasta lo que va a pasar. Es que malinterpretan porque, por ejemplo, Daniel, cuando él estaba recibiendo esta profecía y él entiende que era el cumplimiento de esa profecía, creen que así como él había entendido el cumplimiento de esa profecía, así pueden interpretar las 70 semanas y darle una fecha correcta. Pero Daniel, porque era un politólogo, era un hombre contemporáneo y estudiaba los tiempos y entendía que estaba por suceder lo que Dios le había prometido a su pueblo. En cambio, con esa profecía de las 70 semanas, ahí le dice, séllalas porque no es para este tiempo. Y el tiempo ni la hora, pues eso solo Dios la sabe. Entonces ahí es donde rompen los parámetros y ahí es cuando hay que tener cuidado a la hora de interpretarle. Pero hay sabiduría para el escritor en este caso, porque él se defiende y se quita de encima toda responsabilidad de la fecha y la hora. No da fecha ni hora. Claro, el simbolismo y la tipología que muestran ellos ahí, pues hablan de nuestros tiempos y casi parece que fuera entendible, que ya no hay dudas de lo que se está hablando ahí. Por eso que hay gente por ahí que ya le pone fecha, ¿no? Dijo uno por ahí, el arrebatamiento hoy en septiembre, dijo el año pasado. Eso, hermano, es muy, ¿qué le puedo decir? Relativo, porque incluso aparecieron ahí que la luna de sangre, que, vaya, por ejemplo, desde el 2000, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que queremos impresionar. Hay muchas personas que quieren impresionar, trayendo o quizás profetizando cosas que, o sea, no tienen sentido porque faltan muchos eventos que sucedan antes de eso. Por eso necesitamos conocer la escritura, necesitamos conocer la profecía, en qué tiempo va, porque todavía ahorita estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Y por eso dimos primeramente lo que fue las dispensaciones, pactos, pero la dispensación es importante ver en dónde estoy. En el tiempo. ¿Y qué va más a acontecer? Hasta qué pasó con la higuera. Ya la higuera ya salió, eso estuvo hablando la semana pasada con las parábolas proféticas. Ahora esperar, nada más. ¿Qué esperamos? Eso lo vamos a decir la próxima semana cuando comencemos de vuelta. Sí, es bien importante que nosotros reconozcamos el significado de la palabra madurar. Casi en la Biblia se encuentra en esos pasajes, maduró esto, maduró lo otro, dando a entender de que es tiempo ya de cosechar, que si pasa de ahí donde está maduro se va a arruinar. Y hablando Dios, cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, fue que subió el pecado, el nivel de pecado subió a tal punto que maduró el pecado y era tiempo de que cayeran los juicios. En la profecía pasa lo mismo. Nosotros estamos en vísperas de la aparición del anticristo. Estamos pendientes de una invasión que va a haber a Israel. En la Biblia pues aparecen nombres que el lector bíblico pues los lee ahí. Estamos pendientes nosotros de una marca, pero todo eso va a ir sucediendo en su tiempo hasta que madure. Cuando ya madura, sucede en el tiempo, exactamente, no se pasa, sucede. Pero hay muchas partes de la profecía que nosotros estamos viendo hoy en día que ya están madurando. Como dice la Biblia, que conocen de los tiempos, ustedes nadie los engaña, bien saben de los tiempos. Se hacen los que no saben. Es diferente. Lo mismo está pasando hoy en día. Nosotros los cristianos estamos descuidados y aquellos que han escuchado palabras se han ido de la iglesia por A o por B razón. Está viendo los sucesos,
Es terrible si lo logra agarrar el suceso desapercibido. Fuera del redil de Dios es terrible, pero los tiempos los conoce, sabe los tiempos que estamos viviendo y no necesita que se lo repitan. Lo que tiene que hacer es regresar a Dios, la Biblia, volver otra vez a la Biblia y seguir en el camino correcto, porque todo se está cumpliendo. Debemos nosotros prestar atención a lo que estudiamos la palabra de Dios para enseñar, para predicar sobre estos métodos que se deben de utilizar para poder tener una buena interpretación y así llevar un buen mensaje para el Señor. Amén. Amén. Bueno, creo que estamos bien ahí, creo que hemos culminado con lo que es la profecía. Hay mucho, hermano, de profecía, pero no podemos indagar tanto, tenemos que leer solamente las pautas a ustedes. Pero si tiene preguntas, hágalas, ahí está nuestro correo electrónico. También cuando estemos en vivo, usted también puede mandar sus preguntas. Quizás no se le va a contestar inmediatamente acá porque no está diseñado el programa para eso, pero tal vez se va a tocar en el mismo tema que estamos tocando. Por eso que no nos podemos adelantar ni tampoco retroceder con lo que hemos dicho. Amén. O porque ya tenemos un bosquejo trazado, pero aquí se le puede contestar y así que para estar en la página. Amén. También está, si usted tiene alguna sugerencia, tiene algo que darnos, pues ahí estamos. Amén. Pero hermano Girón, pues nos despedimos, hermano Ever, hermano Carlos, nos despedimos de esta clase y comenzaríamos la próxima semana con otro tema siempre relacionado con lo que es la escatología y vamos a analizar qué tema es el que puede encajar. Ya lo tenemos. Amén. Así que vamos a ver cómo sigue la clase. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes. Un abrazo grande a la distancia, donde quiera que se encuentre. Sigamos perseverando en el Evangelio, que pronto tendremos la recompensa. Dios le bendiga. Amén. Dios me les bendiga, ¿verdad? Gracias por el tiempo prestado a nuestras personas, ¿verdad? En estos estudios, yo sé, ¿verdad?, que el Señor, pues, nos enseña las cosas y vamos a ser mejores, ¿verdad?, en estas cosas. Así que no se pierda estos próximos programas que vienen, ¿verdad? Yo sé que si tienen dudas, preguntas, pueden preguntar y se les será contestado. Y esperando en el Señor, ¿verdad?, que siga en sintonía con nosotros y que nos ayude a poder expandir, ¿verdad?, estas enseñanzas a sus amistades, familiares que van a ser de bendición para ellos también. Así que, ¿verdad?, bendiciones y hasta la próxima. Bueno, gloria al Señor, agradecidos con el Señor siempre por permitirnos estar en este lugar, esperando de que tomen en cuenta los parámetros o herramientas para poder hacer una interpretación correcta de la Escritura, porque eso es primordial, hermanos, para poder entender la Escritura correctamente y darle la aplicación correcta. Es importante saber los tiempos, la historia, geografía y poder entender la Escritura de acuerdo a lo que el Señor ha dejado plasmado en la Escritura. Y esperando que sea de bendición para una próxima ocasión, que el Señor nos permita estar otra vez y poder compartir con ustedes. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Amén, hermanos. Estamos agradecidos, así que le damos gracias al Señor por los hermanos que están en cámaras. Atrás de cámaras también tenemos hombres ahí de Dios que están trabajando. También a los hermanos que están pendientes de este programa. Hay un hermano que siempre me dice, siempre lo veo en el trabajo, se llama Jaime Sanabria. Gracias por estar con nosotros siempre, brother. Y es interesante, hermano, porque estamos haciendo la labor. Amén. Así que usted también haga la suya. Expanda el Evangelio. Envíe este enlace a sus familiares, a sus amigos. Y recuerde que es la forma como podemos expandir el Evangelio. Amén. Así que fue un placer. Nos vemos hasta la próxima semana.